Compatriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 21 diciembre, 8 de la noche, prácticamente a la vuelta de la esquina de la Navidad. Quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos, especialmente en este programa de hoy de este género 911, los Estados Unidos de América bajo ataque, porque representa el último programa del año. Quiero contar algunas ideas, algunas vivencias de lo que ha representado para nosotros un esfuerzo. Representa la cúspide de todo el esfuerzo que hemos querido poner, del esfuerzo que hemos querido llevar adelante con los mejores deseos del resurgimiento de esta gran nación, de esta gloriosa nación, los Estados Unidos de América. En este último programa de 911, con ese título 911, los Estados Unidos bajo ataque, representa realmente el sentido de lo que buscamos, alertar a todo el mundo de que estamos en presencia de un continuo ataque. Nosotros vamos a regresar nuevamente con la transmisión de este género y este estilo de programa a partir del domingo 14 de enero 2026, donde continuaremos con nuestro esfuerzo, con nuestra intención por el logro de un mejor lugar para nuestra descendencia. Importante mantener la lucha. Estamos en un momento histórico, en un punto de inflexión, donde todo lo que existe está en juego. No solo es el éxito del gobierno que nosotros con nuestros votos pusimos. No, esto va mucho más allá. Va en defender la esencia misma de nuestra forma de vida. ¿Por qué digo todo esto? Porque si bien estamos observando grandes momentos, grandes logros, en la última semana hemos estado en presencia, ¿por qué no decirlo así?, de logros del presidente Donald Trump. Continúa impulsando cambios vitales, por decir la palabra así, cambios audaces y profundos en nuestro gobierno, enfrentando con valentía, porque hay que tener la verdad, tocar los timbales bien puestos, porque se está cambiando la estructura burocrática que por décadas ha ignorado nuestras libertades, nuestros valores individuales, que son los valores que forman, que han construido esta gran nación. Es importante detallar esto, porque estamos enfrentando una reconfiguración sin precedentes del gobierno federal. Ustedes lo están viendo. Es un esfuerzo decidido de devolver el control al pueblo estadounidense del control de sus instituciones, reduciendo el tamaño del gobierno, el exceso de programas burocráticos que alejan la eficiencia del propósito original que debe de tener el gobierno: proteger la vida, la libertad y la prosperidad, como reza en la Constitución, y la búsqueda de la felicidad para todos los ciudadanos. Y en esta lucha no estamos solos. El presidente ha generado
una lealtad férrea, fuerte, dinámica, dentro del gabinete y su equipo de trabajo. Y créanme, no estamos solos en esta lucha. El presidente ha generado una lealtad férrea dentro del gabinete. El equipo es excepcionalmente productivo a los intereses de la nación, como por ejemplo representa el secretario del Tesoro, un defensor incansable de los principios que defienden, no de servirle al poder, sino para restaurar la grandeza de nuestra nación. Sin embargo, y es importante que estemos presentes en esto, debemos reconocer que la realidad no todos comparten esa visión de libertad, de tradición y de respeto por la Constitución. El esfuerzo que está poniendo el gobierno está ahí, está plausible, lo estamos viendo en todo momento. Pero por el otro lado, tenemos la oposición. Los líderes, sí, debería decir que es una oposición leal, constructiva a la nación, pero los líderes demócratas y sus aliados han utilizado cada grieta, cada dificultad económica, cada argumento judicial para socavar el esfuerzo que el gobierno pueda tener. Han elevado sus voces contra la transparencia y han lanzado ataques públicos buscando debilitarnos. Y amparados en esas narrativas y en esa manipulación del contenido para dividir a la nación, es que nosotros tenemos que poner los ojos. En este final de año debemos nosotros tomar conciencia. No es una coincidencia que en tiempos en los que la economía y el bienestar de las familias se enfrentan desafíos, los demócratas se apresuran, se involucran con mafias, con agendas y señalan con el dedo, así como acostumbran a hacer, donde ellos no ofrecen ninguna soluciones reales, sino que tratan de minar la mente de las personas que siguen el buen deseo de que este país progrese. Pero ellos critican, destruyen lo que pueda haber, dividen, desestabilizan, cuando ellos deberían ser como oposición, realzar los valores y presentar cosas o mejoras. Pero ellos no hacen eso. Ellos están dispuestos a que sus agendas logren socavar esta nación. Y nosotros no podemos quedarnos ahí, porque para eso nosotros estamos. Y no vamos a retroceder. No podemos darnos ese ruso. Lo que enfrentamos, patriotas amigos, no es solo un conflicto político entre dos partidos, es una batalla de ideas, unas ideas que tocan el corazón de nuestra identidad, de la fe por nuestro destino, por el tener un país libre, con una fuerza que emana de la Constitución, de valores morales y de tradiciones que nos han hecho únicos, únicos en el mundo, en nuestra forma y estilo de vida, en la cual los que llegan se enamoran de esta nación y de los que viven aquí han luchado por mantenerla. Y ante esas amenazas que estos degenerados quieren
que nosotros retrocedamos, que nosotros nos paremos, que no hagamos nada. Y nosotros no vamos a retroceder, mis amigos. Nosotros no vamos a permitir que nos derriben. Nosotros nos tenemos que parar firmes. Porque si nos paramos firmes, sabemos que la historia nos va a observar y que nuestros hijos y nietos van a recibir y van a heredar un país fuerte. Por eso tenemos que pararnos firmes. Por eso tenemos que decirles no. Nosotros no vamos a permitir que agendas que buscan destruir nuestras raíces, nuestra forma de vida, que nos impongan ese veneno que ellos quieren imponer. Los principios básicos que hicieron grande a esta nación tienen que prevalecer. Y nosotros somos los soldados para pararnos de frente y parar esas amenazas. Las amenazas son reales, pero nuestra determinación, nuestro compromiso con la libertad, la verdad, las buenas costumbres son el pilar fuerte y que nosotros debemos mantener. Nosotros no estamos aquí para aceptar la desestabilización de estos degenerados. El esfuerzo del gobierno está ahí, ellos están trabajando. Nosotros vemos continuamente frutos y las perspectivas de frutos a la nación. Si la nación se mantiene en esa corrección, en 10 años veremos una nación como la soñamos. Para nosotros es importante tener eso presente. Así que en este programa de final de año, nuestro mensaje es: no debemos permitir la desestabilización creada por estos degenerados. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Le repito, este es el último programa de 9/11 los Estados Unidos de América bajo ataque en este año. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí. Y créanme de lo más profundo de mi corazón, más que nunca estamos fuertes, más que nunca sabemos que el poder radica en nosotros, más que nunca sabemos que de nosotros depende esto, pero a la vez nosotros confiamos en Dios, en su guía y en su protección. En Dios confiamos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en un 9/11, los Estados Unidos de América bajo ataque en enero, si Dios lo permite. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallant